Ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a abordar el tema de cómo se han venido suscitando nuevos elementos en torno al tema de Ayotzinapa y a Guerrero en general. Tenemos el gusto de que nos acompañen en este que es el último Ángulos del mes en tertulia, o más bien dicho del año de este 2014 en tertulia. Rubén Martín, ¿cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Saludos a todos al auditorio, ustedes, Ricardo, Rodrigo, Jesús. Rodrigo Conejo, ¿cómo estás, Rodrigo? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y Jesús Estrada. Jesús. Ricardo, un gusto estar contigo. Rubén, Rodrigo, ustedes. Muchas gracias. Oigan, pues primero preguntarles, surgen enfrentamientos este fin de semana ya en Guerrero entre los padres de los normalistas, los integrantes de la CETEG y la policía, y lo más curioso de todo es que si uno revisa la prensa el día de hoy, se da cuenta de que pobres policías fueron las víctimas, fueron agredidos, ¿no? Según la prensa nacional. Así es, y creo que no solo la prensa, bueno, es decir, los periódicos impresos que ya salen con esa versión durante la mañana, en varios programas de radio tuvo bastante con la versión del comisionado de la Policía Federal, y como dices, y eso es como lo más sorprendente, ahora resulta que fueron hasta el hotel donde estaban los policías federales y ahí los agredieron. Es evidente que hay distintas versiones, pero siguiendo más en detalle lo que cuentan los normalistas de Ayotzinapa, y hubo oportunidad en el programa Cosa Pública de entrevistar a Francisco Sánchez y de allá de Ayotzinapa, y él contaba pues esta versión. En resumidas cuentas, ellos estaban preparando un concierto que iban a celebrar el domingo en Chilpancingo, y para eso estaban con vallas, como protegiendo algunas calles donde iban a instalar el escenario y todo eso. Hasta allá llegaron policías federales que los increparon. Ellos dicen que estaban alcoholizados, al menos a partir de ahí se da el primer enfrentamiento, porque los policías federales arrojan una piedra a un estudiante y lo tiran y luego lo empiezan a golpear, y empieza esa primer trifulca, y en respuesta a eso aparentemente llegan al hotel donde estaban estos policías para detener a los que estaban alcoholizados. Pero como dices, o sea, la versión que quizás ha tenido más eco no es tanto la de los estudiantes o de los padres de los normalistas, porque incluso otro hecho es que uno de los padres de los normalistas fue golpeado, de los normalistas desaparecidos. De hecho, decía que me bailaban encima del cuerpo los policías federales. Muestra en algunos videos de una cuenta de Twitter de Omar García, uno de los estudiantes de Ayotzinapa, cómo está lesionado este padre de uno de los estudiantes desaparecidos. Yo me quedo más bien con la versión de los estudiantes, de los padres, porque, bueno, yo por experiencia tiendo a sospechar de las versiones de la policía. Nunca son ellos culpables de las represiones, no lo fueron cuando asesinaron hace 3 años a 2 estudiantes de Ayotzinapa también. Hay que recordar las primeras versiones de la policía municipal de Iguala del 26 de septiembre, es que ellos no habían actuado, y ya sabemos, como no actuaron en Aguas Blancas y no actuaron en el 68, de tal manera que por esa suspicacia histórica, pues yo más bien le creo la versión a los estudiantes y a los padres de familia. Como si el horno estuviera para bollos, ¿no? Exactamente, a mí me parece que en primero una conspicua presencia de la Policía Federal en Guerrero no ayuda, sino a hacer lo opuesto que se supone que debería de pasar, que es desescalar el conflicto. La versión es que este comandante, famoso comandante de la Policía Federal, el comandante Espartaco, empieza a agredir tanto a los padres de los normalistas como a los normalistas también que estaban preparando este concierto, al punto de que el grupo musical Panteón Rococó plantea posponer su participación en este festival, que después sí se llevó a cabo, incluso a pesar de estas agresiones frontales de la Policía Federal hacia los padres y a los estudiantes, solamente se movió de sede, ¿no? De nuevo, también este discurso de enroque de que si hay una justificación es porque la agresión vino del otro lado, ¿no? Se supone que la Policía Federal actuó de esta manera brutal en respuesta a que fueron retenidos algunos elementos de la Policía Federal, que después de eso fueron soltados en una prisión cercana, ¿no? A mí me parece que pues todo este ideario de que es válido incluso responder a una presunta agresión con una fuerza desproporcionada, solamente es válido para las grandes portadas de la prensa nacional. Si uno va a la página de internet de Russia Today, el día de hoy, en su versión en español, uno puede ver cómo está consignado un video en el que un hombre completamente indefenso está tirado en el pavimento y es golpeado repetidas veces por más de 5 elementos de la Policía Federal. Con escudos, ¿no? Exactamente. E incluso bajo el supuesto de que le comprásemos la versión a la Policía Federal, eso es un uso de la fuerza desproporcionado. Eso es si les creyéramos. Yo en lo personal también comparto la misma visión de tomar con bastante escepticismo el hecho de que la agresión pudo haber venido de los padres de los normalistas, cuando lo que se organizaba era eminentemente un concierto de apoyo.
Y pues vemos, ¿no?, que de nuevo este uso excesivo de la fuerza no solamente no tiene legitimidad, sino que es completamente desproporcionado. Y la versión de los padres, a la cual yo suscribo, es que estas agresiones frontales corresponden al hecho de que el gobierno federal no ha podido ni por la avenida política ni con la fuerza pública el acallar el eco de Ayotzinapa, tanto nacional como internacional, y ya hay agresiones frontales que a mí me parecen parte de un esfuerzo concertado. Esto no es fortuito, la Policía Federal no está actuando de propio acuerdo y no está actuando de manera caótica, ¿no? Eso es parte de un esfuerzo concertado para poner presión a los padres de los normalistas que no se han desmovilizado y que siguen organizados. Claro, Jesús. Ricardo, yo creo que esto no es un hecho que aislado, yo creo que es parte de un plan y probablemente hay que relacionarlo con otros hechos que han sucedido en días anteriores. Además de la versión que nos contó Francisco Sánchez y que cuentan los propios estudiantes y los agredidos, está también el comunicado que emitió el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan el día de ayer, donde, bueno, respaldan la versión que ya comentó Rubén que nos han dado los estudiantes agredidos y los padres, pero también recuerda dos hechos. Dice que este hecho no está desligado de las fichas que levantó el CISEN en contra de dos de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera, el coordinador de esta ONG, y de Vidulfo Rosales, el abogado. Hay que recordar que el CISEN, el órgano de inteligencia del gobierno federal, levantó una ficha informativa investigándolos por supuestos vínculos a entender con grupos radicales, sacó reporte índigo la nota. Viene relacionado con eso, viene relacionado también con las declaraciones de la semana pasada del secretario de la Marina, señalando que hay elementos supuestamente que están manipulando al movimiento de los padres de los normalistas desaparecidos. Y hablando del tratamiento informativo y de las portadas y el despliegue informativo del día de hoy, llama la atención cómo eso vino a opacar, digamos, en la magnitud del despliegue de la información, otro hecho muy importante que publicó este fin de semana la revista Proceso, que está en circulación esta semana, que es una investigación donde arroja luces de cómo aparentemente hubo participación de la Policía Federal en los ataques en Iguala del 26 y 27 de septiembre. Y no solo eso, sino también aparentemente participación del propio ejército. Es decir, escala esto ya la responsabilidad, según el artículo, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto directamente. Pero fíjate qué curioso, todo el despliegue informativo de los grandes medios comerciales es los policías, los 7 policías federales agredidos el fin de semana. Latigados. Claro. Ese contexto que señalan tanto Rodrigo como Jesús, yo coincido que me parece que sería lo más relevante para ubicar lo que ocurrió este fin de semana en Chilpancingo. Desde que ocurrieron los hechos, hay que recordar que la primera reacción de Enrique Peña Nieto fue de omisión, ¿no? Se tardó 10 días, 12 días su gobierno en atender ese asunto gravísimo, pero una vez que aparentemente han tratado de tomar el control, no es cierto, como ha dicho, de frente a los padres, de que está preocupado por lo que pasó, este grito absurdo de que él también se sentía Ayotzinapa y pues lo mandaron a volar todo el mundo. Ayotzinapa es parte de quienes crearon Ayotzinapa y es parte de esta maquinaria político violenta que ha creado esta situación de violencia, de barbarie, de todos los desaparecidos. Pero desde que ha intentado tomar el control o supuestamente atender a los padres, diría que la estrategia central es más bien desmovilizar, es más bien reprimir, es más bien provocar. Y vamos recordando varios hechos. O sea, los padres de familia les dice ahí en Los Pinos de que está preocupado, está conmovido. ¿Y qué es lo que intentan hacer? Una versión que no, pues que es cuestionada y que no tiene sustento. ¿Qué intentan hacer? Enviar provocadores a quemar durante algunos minutos una puerta de Palacio Nacional para desacreditar y criminalizar esa movilización. ¿Qué hacen el 20 de noviembre? Igual vuelven a detener a inocentes y a golpear a inocentes. Tan es así, es tan absurdo que tienen que ser absueltos. Detienen a un estudiante de la UNAM por tipos que ni siquiera se identificaban como policías y gracias a la movilización fue liberado. Y siguen todos estos intentos pues, de controlar, criminalizando, vigilando en lugar de atender el problema central. Enrique Peña Nieto no quiere resolver de fondo ni Ayotzinapa ni el tema de los desaparecidos. Quiere que el país no se le salga del control, que no haya esta insumisión, que no haya esta insubordinación que tiene el país movilizado, porque él quiere dar la vuelta a la página y seguir con la venta de garage de las reformas energéticas y todas las reformas estructurales. Y la gente ya entendió bien, millones de mexicanos entendió muy bien que la violencia está relacionada con ese
intento del Estado mexicano, de los capitalistas, de que siga el país como si nada. Y entendió que la violencia es funcional para esos intentos de acumulación de capital y hay como esta insubordinación en millones de mexicanos. Por eso decimos algunos que Ayotzinapa es un espejo, porque ya lo que ocurre allá también, por ejemplo, aquí les ocurre a los maiceros de Jalisco, que los golpean en lugar de atender sus demandas. Entonces coincido tanto con Jesús como con Rodrigo, de que hay que ponerlo en perspectiva. No son hechos aislados, sino provocaciones. La presencia de la Policía Federal y del Ejército en Guerrero, especialmente la Policía Federal, no ha resuelto las cosas, por el contrario, sigue habiendo violencia, siguen actuando los grupos de la delincuencia organizada y lo más grave, no se sigue, no hay rastro pues de los desaparecidos y tampoco nos dicen qué ha pasado con los cuerpos que se han encontrado en esas fosas, ¿no? Claro. Bueno, vamos a una pausa y continuamos en esta conversación aquí en Ángulos y después de la misma platicamos sobre lo que ya dejaba ver Jesús, sobre el intento de criminalizar por parte del secretario de Marina a los que están apoyando a los 43, a los padres de los 43, y también acerca de cómo esto no ha logrado apagar otros escándalos como las casas del gabinete presidencial. De eso platicamos después de la pausa, no se vayan, regresamos. Estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, bueno, a todo este contexto que, bueno, la primera pregunta y básica sigue sin responderse es ¿qué hacían policías federales en un lugar donde se supone que se va a llevar a cabo un concierto en Chilpancingo y cómo es que sintieron poner esas vallas que donde quiera que haya un concierto se colocan como una agresión? Bueno, esa pregunta no se responde, pero tampoco se responde el hecho de que tengamos en la prensa nacional a 8 columnas prácticamente en todos los periódicos hace algunos días las declaraciones del secretario de Marina que dice que pues está demasiado bien organizado el movimiento de lo de yo soy Ayotzinapa, todos somos Ayotzinapa y específicamente de los padres de familia, y esto lo hace sospechar que hay detrás de ellos intereses oscuros y políticos, así lo dice, ¿no? Y al día siguiente es la portada en todos los periódicos como si nos revelaran algo que no supiéramos. Efectivamente, detrás de los padres hay un montón de gente y ese montón de gente es gente indignada con este gobierno y efectivamente es un movimiento político, pero ellos lo quieren leer de otra manera, ¿no? Exacto, en esta mitología tal vez del trasnochado nacionalismo revolucionario en el donde cualquier elemento que cuestione la validez o la legitimidad del régimen es visto no solamente como un elemento desestabilizador, sino como externo. No puede haber expresión social que critique la validez del sistema como está organizando en su manera presente sin que haya un interés no válido político detrás. Es como si siempre hubiera una especie de oposición eterna que vale para justificar cualquier tipo de represión. A mí me parece que en primer lugar esto ejemplifica bastante bien el nerviosismo que hay en el cuerpo de seguridad en general, no solamente en la Policía Federal, sino en el Ejército y en Marina, de que cada vez más las versiones que en un inicio eran anecdóticas de la participación activa de fuerzas de seguridad del Ejército y o de la Marina está cobrando más fuerza. Y ya hay elementos periodísticos que puede que eventualmente confirmen esta participación. Yo estuve en la protesta hace 2 semanas en el Monumento a la Revolución, donde los padres, como parte de su discurso, señalaron que se estaban haciendo cambios geográficos en el batallón que estaba estacionado cerca de Iguala, del Ejército. Y ellos denunciaron de manera muy frontal que el Ejército había tenido un alto grado de involucramiento en lo que sucedió con los 43 normalistas. Entonces, es muy probable que si tejemos una línea, sea el nerviosismo de las fuerzas de seguridad de haber sido descubiertos en su participación, más que cualquier otra cosa, ¿no? A mí me parece que si se descubre una línea directa de la participación de fuerzas de seguridad del Ejército, ahí ya estaríamos hablando realmente pues, de un crimen de Estado, que es de lo que se ha tratado de defender la narrativa de los grandes medios, ¿no? Es un caso aislado, pequeño, municipal. Pero hay otros detalles también que llaman la atención. Bueno, desde un primer momento, los propios estudiantes que fueron víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre han señalado por lo menos la omisión del Ejército. Los más fuertes señalamientos han sido de que incluso los agredieron ya después de los ataques y impidieron que fuesen auxiliados por ambulancias. Los padres han insistido en que la PGR, la búsqueda
de los desaparecidos tiene que abarcar los cuarteles, tiene que abarcar el 27º Batallón de Infantería que está ahí un poco en Iguala, prácticamente dentro de Iguala. Y pues hay que recordar la respuesta de Jesús Murillo Caram a este planteamiento, que dijo que es absurdo buscar a los estudiantes dentro de las instalaciones del ejército. Todo esto viene a suceder también, digamos, en el marco de otro hecho, cómo se le está cayendo el teatro, toda la versión oficial de la PGR, ahora que comentó el Murillo Caram, porque hay que recordar que esas declaraciones del secretario de Marina vienen a coincidir casi en tiempo con la rueda de prensa que ofrecieron científicos de la UNAM y de la UAM, donde prácticamente dijeron literalmente que es toda la teoría, la hipótesis en la que se fundamenta el gobierno federal es una fantasía, que era prácticamente imposible que hayan podido incinerar y desaparecer los restos de 43 personas con el método que describió Jesús Murillo Caram en aquella insolente rueda de prensa del 7 de noviembre, que se requerían toneladas de madera, de casi 1000 llantas, neumáticos. No se corresponde, que es irreal todo lo que está planteando la PGR. Siento que se le viene desmontando prácticamente todo el teatro a la PGR. Y sobre las declaraciones del secretario de Marina llama la atención porque por una parte Peña Nieto se llena la boca en cada vez que puede hablando de Estado de Derecho y de las reformas para fortalecer el Estado de Derecho, y esto más bien es una declaración de estado de sitio, me parece a mí, o es una advertencia, algo que yo creo que ya está prácticamente en pie y no solo ahora, desde hace mucho tiempo. Yo veo dos lecturas de esas declaraciones del secretario de Marina. La primera que tiene que ver con cómo tratar de contener y atajar esta insubordinación. Es que lo que está ocurriendo es muy, muy importante para todos los que nos escuchan. Hay que hacer presente que quizás en toda nuestra vida no ha habido una movilización de este tamaño. Millones de mexicanos desafiando al poder porque ya no les creemos en sus versiones, en sus discursos, en su proyecto de país. Hay millones de mexicanos en las calles por eso, conectando dolores y rabias que ya vienen de tiempo atrás, y Ayotzinapa lo que hace es como emerger. Entonces ellos tratan de contener, y la primera lectura de las declaraciones del secretario de Marinas coinciden con las que han planteado empresarios, tanto de la Ciudad de México como de Guerrero. Lo que ellos quieren es que ya el turismo vuelva a Acapulco, que los hoteles se llenen, dar la vuelta a la página y que todos estos dolores digan, bueno, pues ni modo, resígnate. De hecho, fue el intento de Enrique Peña Nieto de decir, es muy doloroso, pero hay que dar vuelta a la página. ¿Qué le responden los padres? Los padres siempre han dado respuesta al discurso del poder, el discurso presidencial, de una manera muy digna, de una manera muy valiente, muy clara. Dice, si tu hijo estuviera desaparecido, ¿tú lo olvidarías? Esa es una pregunta bastante sencilla, pero que confronta lo que dice. Entonces, las declaraciones del secretario de Marina está en esta idea de que ya se tiene que tranquilizar millones de mexicanos, de que lo que importa es volver a los negocios, y otra cosa como de advertencia de que algo puede ocurrir. En esta idea como estado de sitio, o yo digo estado de excepción, que es lo que ocurre detrás de esta fachada de democracia que nos intentan vender. La otra lectura es lo que dice Rodrigo. Históricamente el Estado mexicano, de hecho el poder, criminaliza a quien se mueve fuera de las esferas del poder. Y hay una idea absurda, tonta, de que todo lo que no sea controlado por ellos lo califican como de político, pero en términos despectivos. Y entonces nos quieren hacer creer y que les compremos la idea de que los únicos con derecho a hacer política son ellos, justamente la clase política profesional, y ellos sí pueden reunirse entre partidos, aliarse entre distintos partidos, juntarse con empresarios para que les paguen la campaña, juntarse con narcotráficos para que les paguen la campaña, y eso sí es válido. Y cuando la gente se mueve por su propia cuenta, se tiene que descalificar. En el 68 dijeron que era el oro de Moscú, cuando otros movimientos estudiantiles también veían intereses ajenos, el movimiento 132. Siempre hay una lectura, digamos, falaz, una lectura que intenta impedir que la gente se mueva por su propia voluntad, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ellos creen que los padres de familia son incapaces de hacer esta política, de tomar sus propias decisiones junto con los estudiantes de Ayotzinapa, que históricamente los estudiantes normalistas son un sector muy organizado, muy despierto, muy consciente. Entonces, como lo han minimizado, lo han subestimado anteriormente, ahora les sorprende que ocurra todo esto, ¿no? Un detalle, Ricardo, también es que me da la impresión que muchos de estos opinadores o líderes de opinión, como les encanta llamarse a los de los grandes medios, tratan de dividir lo que es las razones del movimiento de los padres junto con la de los miles de mexicanos que nos hemos movilizado en la calle.
Unos señalan, digamos, que no son las mismas causas las que están llevando a la calle a millones de personas y a los 43, a los familiares de los 43, y otros se quejan diciendo que por qué el movimiento Ayotzinapa Somos Todos no abarca también a las recientes víctimas de feminicidio en el Estado de México o en el DF, o también a las 120,000 personas que están desaparecidas. Pero es absurdo, creo que todas estas personas no han ido ni a una sola marcha, porque si vas a las marchas, conoces a familiares de desaparecidos que no son las víctimas de Ayotzinapa, sino de los 120,000 por lo menos personas que están desaparecidas en México o que han sido asesinadas. También hay diferentes organizaciones que han sido despojadas de territorios o de recursos. Es decir, todo el movimiento es amplio, incluye la justicia, y es la primera consigna, que aparezcan con vida los 43 estudiantes y que haya responsables, pero incluso los padres también han señalado que otra de las, digamos, de las demandas es obviamente con una parte que caiga Enrique Peña Nieto, que las responsabilidades lleguen también al gobierno federal, y que todo esto también es consecuencia de la criminalización que ha sufrido la comunidad de las normales rurales, no solo en Ayotzinapa, sino en todo el país. Es decir, hay muchísimas razones, no solo es como opinan algunos de estos columnistas, que solo se trata de justicia, que aparezcan con vida los 43 estudiantes y que no está relacionado con todo lo demás que está pasando, la inseguridad, la violencia en el país. Claro. O con lo que está pasando con el patrimonio del gabinete presidencial. Vamos a la pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto, porque es otro escándalo que no puede parar la presidencia de la República. Sin explicaciones suficientes de la Casa Blanca, de la gaviota que tenía un contrato millonario con Televisa, ahora aparece otra casa que dicen fue comprada por el secretario de Hacienda con toda transparencia y cuando no era funcionario. Sin embargo, pues hay sospecha de conflicto de interés, justamente porque ya formaba parte de un gobierno que había ganado muchas licitaciones en el Estado de México para este constructor, al que le vende una casa y se la paga al chachas antes del plazo pactado. Ya regresamos. Estamos de regreso en Ángulos, y cuando el tema de Ayotzinapa, a pesar de que ya estamos en posadas y a pesar de que ya la gente está distraída con otros temas, no baja, no cesa, siguen apoyos internacionales. Y por cierto, hoy ya regresó a México Adán Cortés, este chico que en el marco de la entrega del Premio Nobel sacó una bandera de México y pidió a Malala que hablara acerca de México, que no se olvidara de México por este asunto de Ayotzinapa. Bueno, no solamente ese escándalo no se apaga para el gobierno de la República y crece, sino que hay otro que no ha podido apagar, por más que tratan de dar explicaciones, que cada vez que salen a darlas resultan un poco más absurdas. El de la Casa Blanca y los vínculos que tiene un constructor que dirige el grupo IGA, el señor Hinojosa, con el gobierno estatal, y si a cambio de esas casas estaría obteniendo algunos beneficios. Ahora se sabe que le dio un crédito, así de compas, de buena onda, a el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que Luis Videgaray le compró una casa a él con ese crédito, que no fue un crédito bancario, sino de la inmobiliaria, y que le pagó antes de tiempo, justamente cuando dijo él tenía dinero para pagar una propiedad por lo demás millonaria, ¿no? Entonces, ahí otra vez las sospechas, porque es un empresario que ya había sido favorecido por las obras en el Estado de México, en donde tanto Peña Nieto como Luis Videgaray formaron parte de un equipo que, si bien es cierto que no asignaba directamente las obras, sí había dado, digamos, su venia para las licitaciones o para la participación de este empresario ya con contratos millonarios, ¿no? Pues sin meternos en mucho detalle de las declaraciones explicatorias o explicativas de tanto la casa de la primera dama como la casa del secretario de Hacienda, podemos decir que incluso la apariencia de un conflicto de interés en países donde su famoso Estado de Derecho sí funciona es suficiente para evitar incurrir en este tipo de comportamientos. ¿A qué me refiero? Si una compañía es sistemáticamente favorecida con licitaciones ganadoras para un gobierno y uno trabaja en un gobierno en donde hay legislaciones de rendición de cuentas y transparencia mucho más fuertes, la simple apariencia de un conflicto de interés, es decir, que yo le compre una casa a alguien que ha ganado muchas licitaciones, está prohibida. ¿Por qué? Porque mina la confianza en que estas licitaciones han sido asignadas de manera honesta y transparente. Lo que parecen no entender muchos funcionarios es que incluso entre su lógica de todo lo hicieron con apego a la ley, hay una apariencia muy fuerte de conflicto de interés. Y lo que han hecho al tratar de explicar esto es decir, bueno, yo me apegué a la letra de la ley,
pero olvidan algo que también es parte de la ley, que es el espíritu de la ley. El evitar un conflicto de interés también tiene que ser visto de una manera mucho más amplia. No por haber firmado un contrato, haber hecho unas escrituras y haber pagado todo con tus ingresos, significa que algo sea completamente legal. Esto es pues, tal vez muy abstracto, ¿no? Pero a mí me parece que ya es más que obvio que Grupo IGA ha sido favorecido por el gobierno del Estado de México y la presidencia de la República de manera indebida. Ahí hay corrupción, es incontrovertible. El hecho de que ya se hayan hecho sucesivas revelaciones de estas casas millonarias, pues nada más nos da a entender que los negocios al amparo del poder no pararon con Oceanografía ni el Partido de Acción Nacional y que tampoco son algo acotado a un partido. Es más que obvio que estas licitaciones fueron amañadas y no podemos confiar en que hayan sido asignadas de manera honesta. Cuando están acostumbrados a gobernar a través del espectáculo, la televisión y controlar, digamos, los discursos, cuando las gentes hablan, es obvio que piensan que son menores, todos somos menores de edad y que nos pueden dar a tole con el dedo. ¿Por qué es un escándalo esto? Porque es la confirmación de la corrupción de este grupo del poder político. La gente que nos mira al otro lado de las cámaras, ¿acaso duda de que los políticos llegan al gobierno para enriquecerse? Así lo han hecho antes y así lo están haciendo estos. Pero además hay grandes negocios en juego. En el Estado de México se habla de miles de millones de pesos que recibió este señor Juan Armando Hinojosa y sus empresas. Justo hoy dábamos cuenta de una información que daba el portal. Sin embargo, nada más en este sexenio se le han dado al Grupo IGA casi 50,000 millones de pesos en contratos en distintos estados del país, sin contar la gran tajada que se iba a llevar por la participación en el consorcio que iba a construir el tren rápido de México a Querétaro, que hay que recordar es una de las grandes obras de este sexenio, 50,000 millones de dólares. Saca tú cuentas de cuánto un constructor se lleva de porcentaje, se puede llevar 5, 10, 15, ponle, ¿qué te gusta? 20%, 25%, entonces estamos hablando de miles de millones de pesos en ganancias a la bolsa este señor. Entonces, Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray nos quieren hacer creer que las casas que ellos compran con los créditos que esta empresa da, que no es inmobiliaria, no tiene nada que ver con los contratos que se llevan, con la enorme ganancia que se llevan. Por supuesto que tiene que ver. O sea, no solamente está explícito el conflicto de interés, sino está desnudada la corrupción con la que funcionan la asignación de contratos, el financiamiento de campañas, porque va de la mano. Los miles de millones de pesos que Enrique Peña Nieto gastó en su campaña, que es obvio, lo vimos, todo lo que, los desplazamientos, los miles de regalos. Y acuérdense que nada más la ley permitía gastar 330 millones de pesos. Bueno, ¿de dónde salieron los miles de millones de pesos que realmente gastó Enrique Peña Nieto? Pues seguramente de empresarios como este, o a lo mejor de dinero más oscuro incluso, pero entonces por eso es tan importante el caso que se junta con todo el tema, como ya bien lo decías, de Ayotzinapa, de dolor y rabia por la violencia, y también confirmamos no solamente que ahí fue el Estado, sino que ese narcoestado también hace negocios para ellos mismos, es corrupto también. Es el Estado exactamente corrupto. Y bueno, tan sencillo para la explicación como que favor con favor se paga, ¿no? Es muy simple. Si a mí tú me hiciste el paro para comprar una casa y yo, pues no sé, ahí haciéndome la vista gorda o no sé, creando una licitación, digamos, con condiciones favorables, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? Pero además lo absurdo de la declaración de Videgaray también es como viene a verle uno la cara de tonto diciendo que es que fue en octubre del año 2012 y yo todavía no era funcionario. Exacto. No era funcionario, ya venía desde el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México participando con Enrique Peña Nieto, su mano derecha y prácticamente el coordinador del equipo de transición, que estaba en el equipo de transición. Y oye, esto viene a ocurrir, viene a ser la compra poco más de un mes antes de asumir Enrique Peña Nieto la presidencia. No sabía que ya iba a ser secretario de Hacienda. Claro. Si alguien no había duda que iba a estar en cualquier posición, era Luis Videgaray. Y es más, desde el principio se le cantó como secretario de Hacienda y ahí quedó. Claro. ¿No? Era casi obvio. Hay otro detalle que no he explicado y ver qué onda. Es el secretario de Hacienda. Y Grupo IGA está regulado y tiene permiso para otorgar créditos inmobiliarios como si fuera un sistema financiero. ¿Está dentro del sistema financiero o no? ¿Cómo es que le está dando un crédito al secretario de Hacienda por la compra de una casa? Dado de alta para dar casas a los amigos Sí, políticos. Porque hay que recordar cómo es la política dura del gobierno federal, no solo ahora, sino la de otra con las cajas de ahorros y con el sistema de crédito y ahorro del país, que los trata, pero durísimo a los que no están dentro del sistema regulatorio. ¿Y ese señor está presente o no? Eso también es uno de los puntos interesantes. Sí, ¿no? Fíjate, justo en la explicación que intentaba dar Luis Videgaray con un Carmen Aristegui decía, no, y justamente compré la casa así para que
ante la posibilidad de que llegara a ser secretario de Hacienda no se me cuestionara por tener un crédito bancario favoreciéndome el sistema financiero del país. Oye, y otro detalle hablando de los montos, esto ocurre con un proyecto de 50,000 millones y está todo este escándalo y la corrupción. ¿Qué nos espera cuando ya comience, ya viene la ronda 1, cuando entre de lleno toda la reforma energética, que ahí estamos hablando de miles y miles de millones de dólares en diferentes proyectos, licitaciones? Si está este antecedente de esta porquería que está ocurriendo con el tren Querétaro DF, ¿qué va a ocurrir con todos los proyectos energéticos? Esa es la gran pregunta también, ¿no? ¿Lo digo? Exacto, pues no solamente tenemos un sistema financiero regulatorio endeble, ya ni siquiera las personas interesadas posiblemente en invertir le compran el proyecto al gobierno federal. Muchas de las críticas más fuertes respecto al pobre entorno regulatorio y las cochinadas que han hecho vinieron de conglomerados mediáticos estadounidenses con estrechas relaciones financieras con la bolsa de valores estadounidense, en las que decían que ellos ya no podían confiar en el gobierno de Enrique Peña Nieto porque era obvio que había corrupción y conflicto de interés. Entonces, cuando tus propios amigos te dicen que eres tan corrupto que ya ni siquiera quieren hacer negocios contigo, es de preocuparse. Los estadounidenses y los europeos que iban a venir aquí a hacer esta bonanza con la reforma energética y estas licitaciones de macroproyectos ya no creen que el gobierno de Enrique Peña Nieto pueda ser capaz incluso de ejecutar estas reformas, ya que se está poniendo obstáculos a sí mismo, ¿no? Es tan obvia la corrupción y el conflicto de interés que es muy probable que ni siquiera dentro de sus propios fines en su sistema cerrado corrupto vayan a poder ejecutar las reformas como querían por su propia incompetencia y su obvia corrupción. Muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Rubén, por acompañarnos, no solamente hoy, sino en el año, porque hay que decir de nueva cuenta que hoy es el último programa que hacemos y haremos en las próximas un resumen, así que gracias por acompañarnos a lo largo de este 2014. Un saludo al auditorio. Gracias, que tengan buen año. Sí, gracias por la oportunidad de discutir los temas Al este contrario. 2014. Pues muchas gracias a ustedes y también a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de estos lunes. El miércoles todavía tenemos programa, pero ya a partir del viernes dejaremos una serie de resúmenes para que revisemos juntos lo más importante y lo más destacado del 2014. Así que hasta la próxima, pásenla muy bien, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.